Buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar, que se hayan podido reencontrar con amigos y familia, ahora que la cuestión está un poquito más liberada, si bien está más complicado por la cantidad de casos, podemos hacer un poquito más de cosas y encontrarnos con algunos seres queridos. Espero que hayan podido recargar las energías, porque en esta segunda mitad del año vamos a ver un montón de contenidos. Para esta segunda mitad del año vamos a comenzar con la unidad número 4, que es la unidad de estadística descriptiva. Me salteo la unidad 2 y 3 porque considero que la unidad de estadística descriptiva es un poco más amena y un poco más amigable para dar en este contexto de virtualidad. No quiere decir que no volvamos a retomar en algún momento la unidad 2 y 3. Pero me pareció que ya fue demasiado de cuestiones algebraicas y la unidad 2 y 3 tienen que ver con cuestiones más algebraicas. Me pareció conveniente hacer una pausa en este tipo de contenido y saltarnos un poco a otra rama de la matemática que es la estadística. Para esta unidad, la unidad 4, vamos a usar tal cual el capítulo del libro de Activados 3, que es el que venimos usando. Vamos a usar el capítulo número 8 que comienza en la página 192. ¿Sí? Vamos a usar tal cual ese capítulo. Yo en los anteriores iba haciendo algunas modificaciones o agregando más ejemplos y agregando más explicaciones, pero en este creo que nos vamos a poder basar casi completamente en la unidad y en el capítulo 8 del libro Activados 3. Les dejo dos videos para dar inicio al tema. En uno explica el origen de la estadística descriptiva dentro de la matemática y en otro explica un poco para qué sirve y cuáles pueden ser sus utilidades. Siempre me parece oportuno y me parece mejor y la manera más correcta de comenzar un tema, de comenzar el desarrollo de conocimientos, preguntándose qué es lo que voy a estudiar, para qué sirve lo que voy a estudiar, cuál es el significado de las palabras que voy a estudiar. Entonces, por eso me pareció oportuno dejarle primero estos dos videos y luego hacer un recorrido y tratar de responder lo mejor posible a estas tres preguntas. Primero, ¿qué es la estadística? ¿De dónde surge esta palabra estadística? También un poco de dónde surge esta palabra está explicado en uno de los videos. Luego, en específico, qué es la estadística descriptiva y ver qué es la estadística inferencial y cómo se relaciona con la descriptiva. Si bien nosotros nos vamos a hacer desarrollo solo de la estadística descriptiva, es necesario comprender la relación con la estadística inferencial porque justamente la descriptiva sirve para luego la estadística inferencial. Entonces, si yo entiendo el objetivo y el fin de la estadística inferencial, voy a comprender mucho mejor el fin y el objetivo y la esencia de la estadística descriptiva. Algunas de las cosas que están escuchando ahora están dentro de estos dos videos, así que vean los videos tranquilos. Si no entienden algo, no se preocupen, sigan viéndolos, no son largos, creo que no duran más de 5 minutos. Y luego cuando vuelvan por ahí a este archivo y vuelvan a ver en el libro las cosas, se van a ir comprendiendo de mejor manera, ¿sí? Pero todo a su tiempo, vayan despacio y tratando de comprender todo y que cuando vayamos desarrollando toda esta unidad se van a comprender mucho mejor los conceptos. Entonces, lo más básico, ¿dónde voy para cuando quiero saber el significado de una palabra? Al diccionario. Bueno, en este caso tenemos Google, podemos buscar directamente la definición en Google, no hace falta un diccionario. Pero si tienen diccionario en su casa, hagan el trabajo de buscar el significado de las palabras en el diccionario. Muchas veces hablamos y decimos cosas incorrectas por no saber la cosa más básica, que es el significado de la palabra que estoy usando, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a buscar el significado de las palabras. Bien, si nosotros buscamos en Google y ponemos estadística definición, nos va a aparecer para que veamos la definición matemática y la definición de la palabra en sí, solita, ¿sí? También pasa eso, muchas palabras
dependiendo del contexto, pueden llegar a tener o puede ser más acertada una u otra definición. Si nosotros buscamos en Google el significado de la palabra estadística, nos va a decir lo siguiente: ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Esta definición, si bien no está mal, por ahí mezcla algunas cuestiones y no aclara bien otras. Entonces, luego lo que uno puede hacer es buscar, bueno, ¿qué es la estadística específicamente dentro de la matemática? Y si nosotros buscamos estadística, definición, matemática, nos puede aparecer varias páginas. Yo decidí usar esta página que se las linké ahí abajo y nos dice lo siguiente: la estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Es decir, sigamos leyendo. La estadística se vale en gran medida de la observación para la recolección de datos que posteriormente serán analizados y comparados a fin de obtener un resultado. Asimismo, la estadística se emplea para estudiar una población o muestra sobre el que se pretende obtener una información en particular. De esta manera, se puede ofrecer una solución a un problema o ver cómo ha variado una situación en específico. Es decir, ¿qué hace la estadística? ¿Qué hace esta rama? Recolecta, analiza, observa datos para luego con esos datos organizarlos y estudiarlos y hacerle una serie de operaciones y ver con esas operaciones qué puedo llegar a sacar como conclusión. ¿Qué pasa? Si yo tengo un montón de datos desordenados, que no tienen un patrón de orden, que están desparramados por todos lados, es difícil saber qué información yo puedo recolectar de esos datos. Entonces, la estadística lo que hace es ordenarlos, clasificarlos, luego hacer alguna serie de operaciones para que nos saquen evidencias o información específica de esos datos, ¿sí? Porque también si yo tengo muchos datos, pero no encuentro por ahí la relación entre esos datos o algo que se repita en común de esos datos, es como que me es más difícil sacar información de ellos. Entonces, primero lo que se hace es observar y recolectar datos. Luego se los ordena, se los clasifica, después se los analiza y después también se les hace alguna serie de operaciones para ver qué conclusión puedo sacar yo de esos datos. Esta rama de la matemática a su vez se divide en dos subramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Para comprender qué implica cada una de ellas, voy de vuelta a lo básico. ¿Qué significa describir y qué significa inferir? Describir significa explicar cómo es una cosa, una persona o un lugar para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos. Ahora, inferir dice extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. Y yo les destaqué acá un sinónimo que es deducir. Si volvemos a esta parte acá, la parte o el momento en el que uno recolecta, analiza, describe, ordena, clasifica y opera con los datos, sería parte de la subrama de la estadística descriptiva. Ahora, cuando yo ya con esos datos quiero deducir algo, anticipar algo, inferir algo, esa ya es parte de la rama de la estadística inferencial. Entonces, yo no solo voy a recolectar datos y ordenarlos y estudiarlos, sino que después con esos datos yo quiero tratar de ver qué me pueden decir a futuro, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estudiar la población de una cierta ciudad y ver el crecimiento y decir, bueno, si esto creció durante todos estos años, hacia futuro yo puedo deducir que puede llegar a aumentar tanta cantidad de población esta ciudad. Entonces yo puedo, por ejemplo, revisar la estructura urbana de la ciudad, fijarme si yo puedo trazar nuevos barrios para esa nueva población que va a surgir. Entonces,
no solo es importante ver qué me dicen esos datos hoy, sino también qué puedo decir de esos datos hacia futuro, ¿sí? Esta rama de la matemática es muy importante y se utiliza en muchísimos aspectos, ¿sí? Que muchos van a estar explicados en esos videos que yo les dejé al principio. Entonces, es muy importante esta rama porque me ayuda de alguna forma a predecir lo que puede llegar a pasar en el futuro. Obviamente, hay un montón de aspectos y de variables en la vida cotidiana que no se pueden contemplar al 100% en lo que es la estadística descriptiva. Pero sí es un dato que yo puedo utilizar con mucha comprobación matemática y que me puede dar una información muy verdadera y muy certera de lo que puede llegar a suceder en un futuro, ¿sí? Más o menos explicado todo esto, que es la estadística, que es la estadística descriptiva y la inferencial, vamos a detenernos en lo que es la estadística descriptiva. Pero vieron que, o sea, yo necesito saber que lo que yo estoy describiendo, analizando y operando es un paso para que luego yo pueda inferir algo con eso, ¿sí? Entonces, lo que yo haga dentro de la estadística descriptiva claramente me va a servir cuando yo vaya a querer inferir sobre esos datos, ¿sí? Por eso no están ajenas una de la otra y una se ayuda y se vale de la otra, ¿sí? Por eso yo tengo que entender muy bien para qué sirve la descriptiva para poder hacer las cosas dentro de la descriptiva con mucha mayor conciencia, ¿sí? De todos modos, como les repetí antes, solo nos vamos a detener en lo que es la estadística descriptiva, ¿sí? Luego, en otros años de la secundaria o capaz que directamente en la facultad, verán lo que es la estadística inferencial. Dicho todo esto, nos vamos a ir al libro. Yo lo tengo acá apartadito. Les recuerdo que es la página, en el capítulo 8, que comienza en la página 192. Yo al final, por alguno que no tenga el libro o algo, les voy a dejar el print de pantalla de cada una de las páginas. Pero bueno, vamos ya a adentrarnos un poco más a lo que es la estadística descriptiva. Lo primero que tenemos que saber de la estadística es que uno no puede trabajar con la población total de lo que quiere estudiar. Si yo quiero saber qué sucede con la población total de una ciudad, por ejemplo, como Córdoba, es muchísima la cantidad de población de Córdoba. Entonces, ¿qué se hace? Se realiza una muestra de esa población, es decir, se recolecta una porción de esa población, una parte de esa población que me represente esa población. Por ejemplo, si yo quiero estudiar algo de la población de Córdoba y no puedo estudiar la totalidad, me voy a reducir a un cierto grupo. Pero si yo, por ejemplo, obtengo o saco toda la población de adultos mayores, eso no es una representación de la población total de la ciudad de Córdoba. Tendría que sacar, por ejemplo, algunos niños, algunos adolescentes, algunos jóvenes, algunos adultos, algunos adultos mayores. Entonces, así tengo un panorama general de lo que podría llegar a ser la población total de la ciudad de Córdoba. Entonces, a esa parte que yo saco para estudiar específicamente se le denomina muestra. Dependiendo de lo que yo quiera estudiar, voy a seleccionar la muestra que mejor me represente la población total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tienen dos ejemplos. En los siguientes ejemplos pueden observar las diferencias entre población y muestra. Dice, se realizó una encuesta de 800 habitantes de una ciudad. La población es el total de habitantes y la muestra son la cantidad de personas encuestadas. Entonces, se supone que la población de la ciudad es mucho mayor que 800 habitantes. Supongamos que la población total es la ciudad de Córdoba. Entonces, yo selecciono 800 habitantes solamente de la ciudad para efectivamente encuestarlos, ¿sí? Después, en una fábrica se analiza uno de cada 100 productos para verificar que funcione correctamente. La población es el total de productos fabricados y la muestra es la cantidad de productos analizados. Es decir, supongamos que una fábrica de libros produce 1000 libros en el día. Bueno, yo no voy a controlar los 1000 libros porque sería muy tedioso. Entonces voy a hacer
1 de cada 100, es decir, supongamos que hay una tirada de impresión. En el número 100 yo agarro el libro y lo verifico. Verifico que funcione bien, que esté bien impreso, que no se haya salteado ninguna hoja, que no haya ninguna al revés. Se imprimen 100 libros más, saco el libro número 200 y lo analizo. Bueno, esos libros que yo saco en particular para verificar que estén correctamente impresos sería la muestra. Es decir, la población total son los 1000 libros que yo produje en el día. Y la muestra son, si produje 1000, voy a retirar 10. La muestra son esos 10 que yo específicamente analizo, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo llegar a estudiar yo o qué me puede llegar a importar de esta muestra o de esta población? Lo que yo vaya a estudiar específicamente, el tema que yo quiero analizar de esa población o de esa muestra, se denomina variable. Acá dice en el libro, se denomina variable a cada tema sobre el cual se estudia una población o una muestra. Ahora, estas variables pueden ser de distintos tipos, ¿sí? Las variables se clasifican en dos, cualitativas y cuantitativas, y a su vez las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. En esta primera clase lo que vamos a hacer es focalizarnos en estos tres conceptos: población, muestra, variables y en la clasificación de las variables. No es muy difícil. Veamos, variables cualitativas. Se mide a partir de datos no numéricos, por ejemplo, idioma elegido por grupo de alumnos, o puede ser, por ejemplo, color de pelo de los alumnos, o puede ser, por ejemplo, algo cualitativo, altura no. Vamos a quedarnos con esos ejemplos y cuando veamos la cuantitativa vamos a ver la diferencia. Cualitativas habla de cualidades que no se pueden representar numéricamente. Cuantitativas ya vamos a hablar de números, ¿sí? Pero hay dos diferencias. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Discretas se miden a partir de datos numéricos representados por números enteros, por ejemplo, cantidad de alumnos por cursos en una escuela. Continuas se miden a partir de datos numéricos representados por números en un cierto intervalo real, por ejemplo, pesos de los alumnos de segundo año. Es decir, lo que yo mido con las discretas son números que solo pueden ser números enteros, como por ejemplo las cantidades de personas o las cantidades de mascotas que puede llegar a tener una persona. Si yo no puedo tener 3 alumnos y medios en un curso, no, o tengo 3 o tengo 4, ¿sí? Pero, por ejemplo, el peso de una persona sí puede ser 53 kilos y medio, ¿sí? O la altura de una persona sí puede ser 1,65,3 m, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia entre las variables numéricas. Las variables numéricas que solo pueden ser números enteros o las variables numéricas que pueden ser números racionales, ¿sí? Lo más fácil de ver, por ejemplo, es las discretas pueden ser cantidad de alumnos, cantidad de personas, cantidad de mascotas, cantidades que solo puedan ser números enteros. Pero en cambio las continuas puede ser la temperatura de un lugar, el peso de una persona, la altura de una persona, ¿sí? Son variables que pueden tomar números racionales. Yo puedo tener 32 grados y medio de sensación térmica o de grados Celsius o de grados Fahrenheit. Puedo tener una persona que mida o pese algún número racional, ¿sí? Eso en cuanto a las variables, ¿sí? Luego en la página siguiente, la página 194, se van a encontrar con las actividades relacionadas a estos tres conceptos que vimos. Entonces, lo que van a hacer en esta primera clase es la página 194, ¿sí? La primera, por ejemplo, es para escribir cuál es la población, cuál es la muestra y la variable en cada caso. Plantean algunas situaciones de investigación y ustedes tienen que ver de esta situación cuál es la población, la muestra y la variable. Luego tienen que escribir algún enunciado usando la información, ¿sí? Es decir, de esta información que uno les da, qué se puede llegar a estudiar o cómo yo podría llegar a plantear el estudio de esta población, de esta muestra y de esta variable en particular.
Y luego tienen que completar en esta tabla si las variables son cualitativas o cuantitativas y en el caso de ser cuantitativas si son discretas o continuas. Si la variable es cualitativa, claramente no voy a marcar nada en estas dos columnas. Pero si la variable es cuantitativa, ahí sí ya puede ser también discreta o continua, ¿sí? Eso es todo por esta primera clase. Espero que se haya comprendido y que puedan retomar las clases de la mejor manera. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene.